preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Bienvenidos una vez más a compartir esta palabra de poder, de bendición y de gloria que Dios nos viene dando en este tiempo tan necesario. Hoy, domingo, 12 de julio del 2020, estamos tratando un tema muy interesante con respecto al sistema religioso del mundo. Y venimos conociendo todos esos grupos y todas esas sectas que dicen ser de Dios, pero que nosotros sabemos, ya con el conocimiento que Dios nos ha dado, de que no son realmente de Dios, sino que son sistemas que el enemigo levanta en el mundo para engañar y sacar a la gente del propósito de Dios. Vamos por el punto 8. Ayer vimos un tema bastante importante respecto a los masones, que era el punto 7. Hoy vemos el punto 8 referente a los iluminados de Baviera, que en latín se llaman Illuminati. Decimos que es una sociedad secreta, muy secreta y poderosa económica y políticamente. Originaria de los masones, fíjense, ellos salen de los masones como un grupo ultroso, más radicales que los masones, y del Vaticano, imagínense. Recuerden que cuando el cristianismo salió a la luz nuevamente en el siglo XVI con Martín Lutero, que Dios le dio la revelación de la salvación, eso trajo una reforma protestante a nivel de Alemania, pero el enemigo utilizó de nuevo al Vaticano para levantar grupos contra reforma. Y el título que vimos ayer de los masones es el primer grupo contra reforma. Y este es el segundo grupo contra reforma. Es decir, para hacerle oposición a la verdad que Dios sacó a la luz utilizando a Martín Lutero. Entonces, para que ustedes vean cómo siempre el enemigo busca el paralelo de lo que Dios hace, pero para lo malo, no es para lo bueno. Entonces, decíamos que este grupo, que es bastante secreto y poderoso, tiene un solo propósito. ¿Cuál es el objetivo? Nada más y nada menos, miren esto, que instaurar el llamado nuevo orden mundial. Es decir, tomar control de todo, en pocas palabras. Tomar el control mundial. Su fundador fue Adam Weishaupt, alemán, el 1 de mayo de 1776, en la población de Ingolstadt, Alemania. El símbolo de ellos que los caracteriza es una pirámide con un ojo panóptico, que según ellos, que todo lo ve. Y fíjense que es el mismo símbolo prácticamente el que utilizan los masones. Ustedes ven dentro, lo que pasa es que los masones utilizan varios, pero el del triángulo o el de la pirámide con el ojo también lo utilizan los masones. Y cuando nosotros revisamos el dólar de 100, vemos esa pirámide con ese ojo. ¿Qué nos está indicando a nosotros eso? Ustedes saben que históricamente Estados Unidos fue primero una colonia de Inglaterra. Inglaterra es Europa. Entonces, cuando este grupo de personas que vinieron de Inglaterra para Estados Unidos, que constituyeron primero una colonia de Inglaterra y después se independizaron, ellos traían supuestamente la palabra de Dios como fundamento para constituir a Estados Unidos. Pero ahora, con todo este conocimiento que Dios nos viene dando, se va aclarando el panorama y vemos que no eran tal
hacedores de la palabra, sino que eran un grupo de Illuminatis y de masones que venían de Inglaterra a establecer todo este objetivo que ellos manejan. Por eso es que el dólar de 100 tienen ese triángulo y tienen ese ojo. Pero también le agregan el término "en Dios confiamos" como para confundir a la gente. Pero nosotros, a través del tiempo y a través del análisis de la Constitución y de todo lo que ellos manejan, todo nos indica que son el grupo de Illuminati, porque todas las acciones de ellos y todas las actitudes y todo ese ímpetu que ellos tienen de dominio sobre la humanidad es eso, que ellos venían con la Biblia, con el argumento de la palabra de Dios, pero en el fondo era ese grupo de Illuminati. Por eso es que vemos que esa actuación de ellos indica eso que acabamos de señalar. Actualmente está representado por el grupo de Bilderberg, conformado por 130 líderes mundiales, que nada más y nada menos respecto a esa posición. La primera reunión fue en 1954 con el objetivo de reforzar las relaciones entre Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque recuerden que Estados Unidos viene de Europa y Europa representa el Imperio Romano dividido en pequeños imperios, pero traen el mismo ADN, la misma conformación espiritual y mental. Por eso es que ellos se unen de nuevo. ¿Y cuál es el propósito? Es reforzar esas relaciones entre Estados Unidos y Europa. Y por eso es que nosotros vemos que ambos tienen la misma dirección, el mismo comportamiento. Y ellos, esas relaciones que ellos mantienen, hacen cumplir la fuerza del Imperio Romano, de donde son originarios ambos. Cuando nosotros nos vamos a Daniel capítulo 2, versículo del 40 al 43, ahí Dios nos habla claro con respecto a ese imperio romano, que es el último imperio de los 4 imperios que habla el capítulo 2 del libro de Daniel. Habla de esa imagen con la cabeza de oro, el tronco de plata, las extremidades de bronce, pero los pies de barro y de hierro. Esos pies de barro y de hierro es el imperio romano del que estamos hablando, ¿verdad? Por eso es que ellos actúan así, para seguir dominando al mundo a través de la agenda anual aprobada que ellos hacen en esa reunión de ese grupo de líderes. Y podemos ver de manera muy claro, hermano, hechos que han venido sucediendo en la historia, que se le han adjudicado a ellos, porque precisamente ocurren es para ejercer el dominio a nivel internacional y mundial. Vemos acá que hay hechos como, por ejemplo, la Revolución Francesa, las 2 guerras mundiales, el 11 de septiembre con respecto a las Torres Gemelas, los conflictos de Irak y de Afganistán. Entonces vemos que hay una serie de hechos, y quizás otros más, que de pronto se nos escapan, que indican que ellos son los que están detrás de todos estos conflictos, a manera de que ellos quieran ejercer el dominio sobre toda la humanidad. Ahora, miren esto. Ellos son los que proponen el nuevo orden mundial. Nosotros lo hemos escuchado en este momento, en este tapete espiritual que se está dando, sobre todo con respecto a la situación del COVID, y esa expresión la escuchamos mucho, nuevo orden mundial. Ahora, ¿qué dice ese nuevo orden mundial? Ellos dicen que debe haber un Estado global y único, miren esto,
con una sola moneda, una sola religión y con creencias unificadas. Ahora, fíjense la propuesta de ellos. ¿Con qué propósito lo hacen? Claro, como ellos son los que tienen el dinero y tienen el control político y militar y todo, es absorber o hacer desaparecer las demás naciones. Porque si ellos hacen esa propuesta, es porque ellos saben que ellos van a absorberlos a todos y todos van a desaparecer. Entonces lo hacen para controlar la humanidad, con el argumento del respeto de los derechos humanos. Fíjense esto. Esa parte, ese término global, que tiene varios años rondando en toda la mente de los líderes políticos, es eso. Es decir, meter a todos en un mismo saco, pero el dueño del saco son ellos. En Daniel capítulo 2, versículo 43, dice que ese imperio romano que ellos representan, porque eso es lo que en el fondo son ellos, el mismo imperio romano, pero con otra figura. Dice que ese imperio romano que ellos representan se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Es decir, que las alianzas humanas es lo que los sostiene, pero nosotros sabemos que es muy difícil una fusión porque hay muchos intereses. Así como el barro no se puede mezclar con hierro, así tampoco estas alianzas humanas ni esas potencias se pueden unir. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren establecer el dominio. Después de la Segunda Guerra Mundial, miren esto lo que ocurre. Nosotros sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sometió a Japón a través de la bomba atómica. Entonces, como Estados Unidos fue quien inventó la bomba atómica, entonces ejerció el dominio militar, político y económico a partir de ese momento. Entonces, después de esta guerra, de esta Segunda Guerra Mundial, después que ellos hicieron el sometimiento a todas las naciones por esta bomba atómica, el 24 de octubre del 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU. Nosotros sabemos que ese es el organismo mundial más grande, claro, porque lo conforman 192 países. Y a su vez, esa ONU está conformada por diferentes organismos referentes a cada necesidad. Ahora, ¿con qué propósito lo constituyeron? Precisamente para tener control de la humanidad, ya de manera formal, como quien dice. ¿Por qué? Porque en todos esos organismos que operan en la ONU, ahí hay muchos planteamientos, como por ejemplo la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde Estados Unidos se adjudica el policía de la humanidad. Por eso es que ellos hablan en esa forma, actúan de esa forma, porque a través de estos organismos de la ONU y todos los derivados, como la OEA y todos los demás, ellos someten a las naciones, al resto de las naciones. Entonces, las alianzas realizadas por este grupo Bilderberg, a través de la ONU y de todos estos organismos, es en base a sus intereses económicos y políticos. Mire cómo funciona esto. Cuando llegamos ese grupo de Illuminatis a América del Norte, ¿verdad? Que la hicieron una colonia de Inglaterra. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos traían riqueza, traían mucha riqueza y muchas ideas creativas. Como ellos eran los que traían el dinero, entonces ellos vieron que esa nación que estaban constituyendo era de ellos. Por eso la Reserva Federal, por eso todo lo que en Estados Unidos existe es de un grupo, y es del grupo ese, Bilderberg.
Por eso es que el Banco Central de ellos es de ellos. O sea, no es de la nación como tal, es de ellos, de un grupo. Las leyes que ellos elaboran es para garantizar su dominio. Ellos son juez y parte. Es decir, ellos hacen las leyes, ellos las aplican, ellos se venden y se dan el vuelto. O sea, ellos son todo. Y todas las autoridades que por ahí pasan tienen que someterse al mismo lineamiento. Por ejemplo, el Pentágono, el FBI, la CIA, la Casa Blanca, es la misma gente rotándose, porque todos son formados para actuar así, porque ellos se consideran dueños de esa nación, dueños, porque ellos son los que manejan el dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que ellos a través de estas organizaciones, de estos organismos de la ONU, ellos diseñan muchos lineamientos que van en contra de los otros países. Así como inventaron la bomba atómica, con la cual controlaron a toda la humanidad hasta los momentos, ahora diseñan las armas bacteriológicas, que es la nueva forma ellos de querer controlar la humanidad. Diseñar las armas bacteriológicas. ¿Para qué? Para someter a las naciones a través de las enfermedades, de las epidemias, de las endemias. Y ellos mismos diseñan las vacunas, los medicamentos, para que la gente se adicte a los medicamentos, que es lo que llaman de la farmaqueia, pero cada medicamento resuelve un problema, pero genera 2 o 3 más. ¿Por qué? Porque los medicamentos no es para resolver el problema, sino para crear un hábito a los medicamentos. Y la gente depender todo el tiempo de los medicamentos. Entonces, vemos acá, hermano, cómo ellos están bien definidos en cuanto a querer controlar la humanidad, a querer controlar todo lo que que tiene que ver con la parte económica y la parte política. Entonces, decíamos que en este grupo Bilderberg, todos los intereses económicos y políticos están apuntando hacia esas decisiones. Y esa es la dirección de los diferentes organismos que conforman a la ONU y de los países industrializados que encabezan la organización, sometiendo al resto de los países a sus intereses. En estos días nuestra hermana Beatriz nos envió una información de la ONU que cualquiera que la ve le da la sensación de que está como muy grotesca, pero es la realidad, hermano. Es la realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que ahí contempla, eso es lo que ellos manejan. Lo que pasa es que al principio lo hacían de manera discreta, pero como ahorita estamos en un tiempo espiritualmente hablando decisivo, entonces estamos, como quien dice, en los últimos tiempos y la batalla espiritual arrecia. Entonces cada quien saca lo que tiene de frente. Ya todas estas figuras de estos organismos que integran la ONU hablan de frente y directamente sobre la verdad y las intenciones que ellos tienen con respecto a este grupo Bilderberg y su ADN del Imperio Romano para imponerlo en la humanidad. Por eso es que cuando ellos hablan con esa arrogancia, con esa altivez, con esa seguridad, y no es solamente eso, sino que ellos dan órdenes, ni siquiera preguntan, ni consideran, no, de una vez dan orden. Entonces, por eso, porque el ADN que ellos traen es del Imperio Romano. Entonces, pero como ellos no pueden utilizar la figura del Imperio Romano, entonces, bueno, se agrupan en esta figura, que es el grupo Bilderberg, que son los que deciden anualmente, se reúnen para hacer una agenda económica, una agenda política y una agenda de todo tipo. Y eso es la que la ejecutan. Vemos el caso, por ejemplo, ahorita con el COVID-19. ¿Por qué Bill Gates, con su fundación, quiere supuestamente donar la vacuna?
Porque resulta que esta enfermedad, humanamente hablando, fue creada por ellos. Porque cuando hay una endemia de este tipo, de este calibre, ¿verdad?, y una pandemia, que es lo que estaba ocurriendo, entonces la gente lo primero que busca es la vacuna, porque ese fue el orden que ellos establecieron desde hace mucho tiempo. Entonces ellos han propuesto esa vacuna, pero a través de un chip. Ese chip se lo van a incluir a las personas que quieran vacunarse, y al principio era casi obligatorio, todo el mundo tenía que vacunarse. Pero ahora, bueno, no, que la gente decida, que sea una cuestión opcional, que tal cual. Ese chip le va a suministrar a ellos información de las personas, dónde están, lo que están haciendo y cómo están. Y por ese chip les van a proveer también otras enfermedades. Y nosotros sabemos que eso es bíblico, porque en Apocalipsis habla de ese sello del 666 como una manifestación del anticristo, ¿verdad?, de este grupo de presión y de opresión que el diablo está utilizando para dominar a la humanidad. Entonces vemos cómo este hombre, Bill Gates, está ofreciendo esa donación. ¿Y por qué no se la dona al que quiera estudiar, al que quiera invertir? No, porque es para eso. Ese grupo de Bilderberg, todo el dinero que reúnen es para eso, para controlar a la humanidad y para que la humanidad desaparezca. Porque cuando leemos toda esa información, de verdad es algo bastante impactante. Pero eso es lo que ellos quieren, que la gente desaparezca, que las riquezas se las puedan repartir en el menor número de ellos posible y que ellos sigan dominando a la humanidad. Pero gracias a Dios, el fin de los imperios humanos está cerca, hermano. Gracias a Dios. Y eso es lo que de verdad a nosotros nos consuela, nos levanta y nos fortalece. Porque cuando nosotros escuchamos tanta injusticia, vemos tanta injusticia y vemos tanta iniquidad, como dice la palabra, el misterio de la iniquidad está en acción. ¿Por qué? Porque es una cuestión que a uno no le cabe en la cabeza. ¿Cómo una persona puede utilizar, Dios mío, toda una riqueza, todo un poderío económico para hacer mal a los demás? ¿Por qué no lo utiliza para hacer bien a los demás? Porque el enemigo es el que está detrás de todo eso. El sistema religioso humano, que precisamente Satanás los utiliza y le da dinero a ellos. ¿Para qué? Para que destruyan a la humanidad. Entonces, Daniel 2, capítulo del 31 al 45, Dios nos da esa esperanza y nos da esa confianza. Porque después que Él describe todos esos imperios, Él le muestra a Daniel el sueño de Nabucodonosor, cómo estos imperios van a desaparecer. De hecho, desapareció el primero, que era la cabeza de oro de Babilonia, el tronco de plata, que eran los medos persas, las piernas de bronce, que era el greco romano, y ahora nos queda el romano, que son esta gente que es simplemente, este grupo Bilderberg es el imperio romano del que habla Daniel 2, de los pies de barro con hierro. Son ellos. Pero dice acá en Daniel 2, en el versículo 45, dice así: el gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Cuál es ese porvenir? Hoy, hermano, es ahora, este es el tiempo del porvenir. Porque recuerden que para Dios no hay calendario, no hay reloj. La eternidad es una sola dimensión. Entonces, lo que Dios dijo, lo que Dios le mostró a Nabucodonosor a través del sueño, 586 años antes de Cristo, miren todo lo que ha pasado, 586, ¿verdad? Más los 2020 que van para nosotros, pero para Dios no, porque para Dios es una sola dimensión. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, de verdad, en lo particular, yo agarro fuerza, Dios mío, y agarro aire, como dice uno, porque la justicia de Dios tiene que manifestarse. Porque no puede ser que haya tanta maldad. Y en este tiempo se ha tratado de como quien dice, de sobrepasar el límite de la maldad. Pero Dios dice en Génesis capítulo 15, versículo 16, que cuando esta maldad
intente pasar el límite, ahí es donde Dios va a actuar, porque fue lo que le dijo él a Abraham. Abraham, cuando los cananeos lleguen al límite de la maldad, yo le entrego la tierra a tu heredero, a tu descendencia. Y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo, hermano. Por eso entonces, la Biblia habla de que en lo porvenir, que es este tiempo, le va a llegar el fin a ese imperio romano, porque eso es lo que es, imperio romano. Y el sueño entonces de Nabucodonosor, que ha de acontecer en este tiempo, es verdadero y fiel su interpretación. Verdadero y fiel su interpretación. De verdad que cuando yo leí esta palabra, yo dije, Dios mío, sí, Señor, dale rápido, porque, mire, llega un momento en que uno siente tanta impotencia, tanto dolor, tanta injusticia, que uno, Dios mío, pareciera que no viera alrededor que señales de vida, pero nosotros sabemos que sí las hay, porque en el mundo espiritual ya está todo listo. Dios nos ha dado sueños, visiones, revelaciones, que nos confirma lo que dice Daniel 2 en este pasaje del versículo 45. Ya nosotros sabemos que en un momento, en un de repente, Dios va a hacer justicia y va a traer su orden, porque no puede ser que haya tanta maldad, tanta arrogancia, tanta altivez, tanta situación injusta. Entonces, bueno, seguimos confiando en el Señor, seguimos creyendo, seguimos, aunque nuestros ojos no lo vean ni nuestros oídos lo escuchan, seguimos creyendo lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que nos sostiene y eso es lo que nos fortalece y nos levanta en este tiempo, hermano. Así que sigamos confiando en Dios, sigámosle creyendo y sigamos decretando su palabra, dándole gracias a Dios, porque ya el fin de los imperios humanos se termina para establecerse el gobierno de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios, para que sea la iglesia la que gobierne la humanidad. Bueno, hermanos, bendiciones. De verdad que este tema me apasiona mucho porque uno va descubriendo tantas cosas que uno ignoraba, que de verdad lo va ubicando uno en el plano real, espiritual, que es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Bueno, bendiciones y nos vemos entonces en la próxima enseñanza. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.